Askurkipan takanitaki. Askirukipan yatichiri. Asquirukipan. Waliki Asquirukipan. kallanta ñani takini micrófono Asquirukipanay. cantesi pam enciendan sus micrófonos. Takini. Ya, walik hayllinta ñani, ya. Vamos a cantar. Maya paya kimsa. Upaq qolila Kolila hapuninwa. hapuninwa. Upaq chuymahan Chumahan kapuninwa. kapuninwa. Kanipuni Kanipuni utkaniti. utkaniti. Ukamampi Ukamampi munataha. munataha. Upaq Upa qolila kolila hapuninwa. hapuninwa. Upaq Upa chuymahan chumahan kapuninwa. kapuninwa. Kanipuni Kanipuni utkaniti. ukamampi Ukamampi munataha. Utkaniti ukamapi Yakitapuni Yakitapuni hasta Achanyaki Achanyaki umunasitu Hichaway sara Hichaway wejewa Tatitulak ausarje Hanipuni Hanipuni utniti utkaniti. Ukamampi munataha Yakitapuni hasta Achanyaki umunasitu Hichaway sara wejewa Tatitu ganiti ukamampi ta waliki takini halalta taptawa acá María Takawi Saranta Sipkamata. Bien, continuamos con nuestro aprendizaje del idioma aymara. La última clase hemos visto lo que son los pronombres interrogativos, ¿correcto? ¿Caja ya? Waliki. Bien, además tenemos una conversación, ¿ya? Entonces eso vamos a ir repasando, en base a eso vamos a ir aprendiendo. Todo lo que vamos a ir aprendiendo, vamos a ir sumando a esa nuestra conversación, ¿ya? Entonces empezaremos. Vamos a empezar por la conversación, ¿ya? Yo voy a llamar a cualquiera, al azar. Culiaca Cintia Mamani, Askurukipan. Asquirukipan yatichiri. Kamisaki Culiaca Cintia. Waliki. Juman Sutimal Kunasa. Nayan sutijaja. Cintia mamani satawa. Waliki Culiaca Cintia, Karur Kama. Karukamaya yatichiri. Okay, good job. Hilata Carlos Huanca, Aski Haipukipan Hilata. Hilata Carlos Huanca, Aski Haipukipan. Asquirukipan yatichiri. Kamisaki Hilata. Kamisaki Hilata. How are you? ¿No? Ya, a ver. Culiaca Felipa Ajahuanca, Aski Urukipan, Culiaca. Asquiurukipanay yatichiri. Kamisaki Culiaca. Waliki yatichiri. Juman Sutimaj Kunasa. Nayan sutihak Felipawa. Waliki Culiaca Felipa, Hikisinkama. Hikisin kamay yatichiri. Waliki, ¿ya? Entonces, bien, entonces hemos aprendido saludos, Kamisaki, Sutima y hemos aprendido un sufijo isti, ¿no? Que no han aplicado ahora, ¿no? ¿Qué hemos dicho que significa esto? Y Y tú. No, esto es isti nomás, no es y. Error. Ya, entonces, pero esto es en pregunta siempre, ¿ya? Por ejemplo, vamos a enfatizar un poco esto. Por ejemplo, tatama. ¿Qué es tata? Papá. Tatama. Tu Ahora sí, padre. digo tatamasti. ¿Qué estoy diciendo? y tu papá. Papá. Y tu papá, ¿no ve? Tatamasti, ¿no ve? Ahora me refiero a algún elemento, algún objeto que pertenece a mi papá. ¿Cómo digo? ¿Qué sufijo hemos dicho?
Ja, tata ja. Tatana, ¿no ve? De, ¿no ve? ¿Se acuerdan? ¿Se recuerdan? ¿Esto qué significa? De, De papá, ¿no ve? ajá. De pertenencia, ¿no ve? También puede ser de procedencia, pero en este caso de pertenencia, ¿ya? Entonces voy a decir tatamana, ¿no ve? Ahora aquí voy a poner tatamans, ti. ¿Qué estoy significando? ¿Qué significa? Y de tu papá. Eso, ¿no? Entonces, esa es la confusión aquí, ¿ya? Entonces, algunos me traducen, ¿y tu papá? ¿No ve? No es esto de y tu papá, porque aquí está sufijo na. Esto es de, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo pregunto, ¿no? Kuman sutimaj kunasa, ¿no ve? Entonces, me dicen, Nayan sutijaj Alfredo, digo, ¿ya? Alfredo. Ahora aquí digo, tata mansti. ¿Qué estoy diciendo? Y de tu papá. Y tu papá, ¿no ve? Porque si no pondría este N, que es sufijo na, tata más ti, estaría preguntando, ¿y tu papá más o menos dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Me dejo entender, no ve? Entonces, un sufijo va a cambiar. ¿Está claro? Hanatanich. Hisa. Yatichiri. Hanao Hisa yatichiri. yatichiri. Hanao. Vale, cuál, cuál. Bien, entonces estamos con los pronombres interrogativos también. Entonces, no se van a olvidar ya los pronombres interrogativos. A medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir desarrollando conversaciones, preguntas y respuestas para que ustedes puedan practicar, ¿ya? Jamás que uno ve, se os recuerdan los pronombres interrogativos, demostrativos, posesivos, ¿no ve? Sí, ¿no ve? Ya, entonces ahora vamos a aprender familia, ¿ya? Entonces con familia vamos a hacer luego preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces empezamos. Familia en Aymara se dice Wila Masi, ¿ya? Esto va a ser familia. Wila Masi. Ahora Wila Masi son dos palabras, ¿no? Wila sangre, Masi compañero, compañera, ¿no? Entonces, como compañeros de sangre, algo así, ¿no? Entonces, no hay una palabra exacta para decir familia, ¿no? Entonces, posiblemente tal vez no había, ¿no? Esto se ha adoptado y se ha asignado como familia, ¿ya? Entonces vamos a escribir familia, algunos personas que sí realmente son importantes, luego que forman parte de la familia, no importantes, que forman parte de la familia, pero que también algunos que nos va a servir como vocabulario, como complementos, ¿ya? Entonces siempre vamos a empezar por el papá, por el mamá, ¿no ven? Entonces tata o auki va a ser papá, ¿ya? Ya, ustedes ponen en Aymara, ¿ya? Tata o auki va a ser papá. Ahora, estos dos pueden tener diferentes connotaciones también, ¿ya? Por ejemplo, tata puede ser señor, ¿ya? Aoki puede ser viejo. ¿Me dejo entender, no ve? Entonces depende la circunstancia, el contexto, ¿no? El significado de cada una de estas palabras, ¿ya? Y mamá va a ser mamá, ¿no? Sin acento, ¿no? O va a ser taika. Exactamente el mismo significado. Mamá puede ser señora y taika puede ser vieja, ¿ya? Entonces, en ambos casos significa papá y o mamá, ¿ya? Estamos hasta ahí, ¿no ve? Está bien, ¿no ve? Hisa yatichiri. ¿Ya? Hisa. Ahora, hijo, Hisa ¿no? yatichiri. Yoka, ¿no? Hijo. Yoka. Esto es hijo, ¿ya? Y pucha, esto es hija, ¿ya? Yoka, pucha. Ahora, por ejemplo, alguien podría decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir hermano mayor o hermana menor o no sé, ¿no ves? Entonces, ahí se utiliza
otros elementos, por ejemplo, como hiliri, esto va a ser mayor, ¿ya? Taipiri, esto va a ser medio. Y sulkiri, esto va a ser menor, ¿ya? Taipiri, esto también, ¿no? Taipiri, menor. Entonces, esto, ¿no? Por ejemplo, yo quiero decir mi hijo mayor, ¿no? O el hijo mayor. Hilir, yoka, ¿no? El hijo medio, digamos, ¿no? Taipir, yoka. Puede ser con la hija también, ¿no? Hilir, pucha. Sulkir, pucha. Taipir, pucha. ¿Me dejo entender, no ve? Esto como un adjetivo que va a ir ya por delante. ¿Está claro? Ana, Tanicham. Hisa. ¿Ya? Esto se van a anotar, ¿ya? Entonces esto va a ir por delante, ¿ya? Listo. Ahora aquí, seguimos. Hermano, se dice gila o se dice gilata, ¿ya? Esto es hermano. Además de hermano, es primo, ¿ya? Entonces, le voy a colocar también como primo. Incluso cuando hemos visto saludos, hemos dicho, ¿no? Si es un poco mayor que yo, entonces es mi tío. Si es mi misma edad, digamos, o mi tanda, ¿no? Es mi hermano. ¿Ya? Entonces, gila o gilata. Ya, si fuera mujer, huyaca, ¿no? Entonces, así es culturalmente en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, huyaca, eso va a ser hermana, o algunos lo llaman luluku también, ¿ya? Entonces, llega a ser igual hermana, ¿ya? Huyaca o luluku va a ser hermana. Hasta ahí estamos, ¿no ve? Seguimos. Seguimos. Vamos con cuántos miembros, con 6, ¿no? Ahora vamos a decir tío, ¿no? Tío. Tío se dice tiula, ¿no? Tiula. ¿Qué significa también tiula? ¿Recuerdan? Zorro. Zorro, ¿no? ¿Y lari qué significa? Zorro. Zorro, igual, ¿ya? Entonces deben ser que los tíos son unos zorros, ¿no? ¿Ya? Ahora, muy frecuentemente van a escuchar el ipu, ¿ya? Que llega a ser también tío, ¿ya? Entonces, tiola, lari, ipu, ¿no? Tío. ¿Ya? Entonces, más frecuente tal vez van a escuchar tiula, ¿no? ¿Sí? Tiula. Ahora, la tía. La tía se dice ipa o ipa mamá. ¿Ya? Ipa o ipa mamá llega a ser la tía. ¿Ya? La hermana del papá o de la mamá llega a ser ipa mama o ipa nada más. ¿Ya? Eso es tía. ¿Está claro, no ve? ¿Estamos? Quizá. ¿Ya? Ahora, achila, o algunos lo llaman achachila también. Abuelo. Ese es el abuelo. ¿Ya? Ahora, abuelita, ahuichu, en algunos casos ahuicha va a ser, ¿ya? Ya, ahuichu o ahuicha va a ser abuelita. Ya. Hasta ahí, ¿qué miembros falta ahora? De la familia. Los primos. Primos. Ya hemos dicho, ¿no ve? ¿Cuál es el primo? Padrastro. Padrastro, madrastra. Ya. Ahora, a ver, hágame recuerdo, ¿cuál hemos dicho que es primo o prima? Primo. Gila, gilata. Eso, ¿no? Entonces, hermano, hermana también va a significar primo, prima, ¿no ve? ¿Sí? Plata o cuyaca. Eso. Prima. Primo, prima, eso. Ahora, ¿qué miembros falta? A ver, aquí arriba vamos a colocar. ¿Quién no está en Padrastro. consideración? ¿Perdón? Nieto. Ok. Sobrino. Alchi. Alchi.
Esto va a ser nieto. ¿Ya? ¿Está bien, no ve? ¿Se entiende, no ve? Javier está en algún lugar. Ya, Alche entonces va a ser nieto o nieta para ambos casos, ¿ya? Ahora, sobrino o sobrina, ¿ya? Y pasiri, ¿ya? Sobrino o sobrina, para ambos también, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿qué miembros de la familia podrían faltar? A ver, para que puedan hacer, Yerno, ¿perdón? suegro, suegra, Ah, ya, yerno. suegro, suegra, ya forman Ya. parte de la familia, ¿sí? Entonces, suegro va a ser au, a ver, auki, ¿no? Auk, ¿no? Elisión vocálica, ¿no? Y pongo el chi. Auk, chi, va a ser suegro. Ahora, taika, ¿no? Taika, taik, chi, va a ser la suegra. ¿Está claro? Entonces, tenemos suegro, tenemos suegra. ¿Qué más? ¿Qué miembro más de la familia? A ver, si tuvieran que hacer su árbol genealógico, ¿qué les faltaría? Yerno, yerna, yerno. Ah, yerno, yerna. ¿Ya? Entonces, yerno se dice tolka, tolka, ¿no? Yerno. Y yerna, yoch'a, ¿no? Yoch'a llega a ser la yerna. ¿Algo más que les faltaría para hacer un árbol genealógico? Cuñada, cuñado. Igual llega a ser hermano, hermana. ¿Ya? Hijos. Hijos. ¿Ya? Entonces, aquí hemos dicho hijo, hija, ¿no ve? Ahora, hijos de forma general, guagua. ¿Ya? Ahora, en plural, ¿cómo sería? Guanac. Guaguanac. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Miembros de la familia. Esposa, esposa. ¿Ya? Esposo, esposa. Ahorita vamos a complementar esos, ¿no? A ver, miembros de la familia. Cuando hacemos un árbol genealógico, ponemos así, ¿no ve? Papá, mamá, no ponemos esposos, ¿no ve? Mm, abuelito, abuelito. Bisabuelo. Ya. Achila, ¿no? Achila. Algunos dicen Achilán, Achilapa, ¿no? Entonces, Achila nomás, o Ahuicho, ¿no? ¿Ya? Nieto. ¿Ya? Eso creo, ¿no? Bien. Ahora, Nieto. como complementos, ¿no? Lo que decían, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo digo esposo, esposa, ¿no? Entonces, chacha, ¿qué significa chacha? Hombre, Hombre, para decir hombre. hombre, ¿ya? Ahora, cuando decimos mi esposo, ¿no? Entonces, chachaja, ¿no ve? Sufijo posesivo, ja. Entonces, literalmente sería como mi hombre, ¿no ve? Pero no se Ujú, refiere, no, ya no significa eso, ¿no? Mi esposo. ¿Me dejo entender, no ve? ujú. ¿Sí? Lo mismo en mujer, ¿no? Mujer se dice warmi, ¿no ve? Warmi es mujer. Entonces, si quiero decir mi mujer, warmija, ¿no ve? Mm, Ahora, muchas veces van a escuchar en lugar de estos dos, nankiri, nankiri, ¿no? En ambos casos, ¿ya? Tanto en hombre como en mujer. Nankiri, es así dicen. Entonces, nankiri viene de Nayana, ¿no? Naya, ¿qué es Naya? yo, yo, Nayana, ¿qué sería? de, Mí. De mí. de De mí, mí. de mí. Entonces, de eso viene nankiri. Entonces, como que el que me pertenece, el mío, algo así, ¿no? Ujú. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces van a escuchar con frecuencia esto, pero esto sería, ¿no? Para expresar de forma formal, digamos, ¿no? ¿Ya? Seguimos. ¿Qué más? Ahora estamos en complemento. Puede ser parte de la familia. ¿Qué más falta? Bisnieto, eso, ¿cómo se dice? Así Ahijado. nomás igual.
¿Ya? Ahijado, sí. Ahijado, a ver, ese tema de los ahijados, de los padrinos, creo que llegó con la colonia, ¿no? Y el tema de lo que es el tema de, por ejemplo, ahijado, padrino, se expresa en todos los diccionarios de la siguiente manera. Ichu, guagua. ¿Qué es ichuagua? Esto viene de la palabra ichuña. ¿Sabe qué es ichuña? Ichuña. Cargar, llevar. Ya, cargar o llevar en la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo ser, ¿no? Por ejemplo, puedo llevar algo en la mano, ¿no ve? ¿Sí? Ichuña. Entonces, por ejemplo, cuando se bautizan, los padrinos agarran a los hijos, ¿no ve? O a los ahijados, ¿no ve? ¿No ve? Y los hacen bautizar, ¿no ve? Entonces, por eso, deduciendo eso, pienso que es de esa forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, no van a ver, lo único que van a ver en los diccionarios es esto. Entonces, por ejemplo, si fuera ahijado de matrimonio, no hay, ¿no? Entonces, no sería esto, ¿no? Y chihuahua, porque a los ahijados no se lo lleva, digamos, en la mano, ¿no ve? Y chuña es diferente que irpaña, que guayuña, que, ¿no ve? Es diferente el contexto, ¿ya? Entonces, hay que entender, ¿ya? Entonces, este ichuahua va a ser ahijado, pero yo diría de bautizo. ¿Me dejo entender, lo ve? ¿Sí? Pero en los diccionarios no se va a especificar, solamente dice hija. Ahora, padrino, este chihuahua sería entonces guagua, ya sabemos, es bebé, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, y chihuahua va a ser tanto para hombre como para mujer, ¿ya? Ahora, padrino, ¿no? Entonces, ichu, tata, y madrina, ichu, mama. ¿No ve? Entonces viene igual de ichuña, ¿no? Ichutata, ichumama, entonces hijado, hijada, padrino, madrina. ¿Estamos? ¿Queda claro hasta ahí? Padrastro, hijastro, Hijastro, ya. entenado, Entenado, ¿sí? Adoptado. Igual se consideraría simplemente como hijo, como hija, ¿ya? Al menos no he buscado eso, posiblemente exista, ¿ya? Pero lo que sí puedo, lo que sí se puede decir, por ejemplo, es padrastro, madrastra, ¿ya? Entonces, padrastro, madrastra, ¿no? Llega a ser una palabra, jepa. ¿Qué es jepa? Posterior. Posterior, atrás, después, ¿no ve? Jepa. Entonces, jepa auki, ¿qué llegaría a ser? Después del papá. Padrastro. Padrastro, ¿ya? Y jepa taika, Madrastra. madrastra. ¿Ya? Entonces, ¿no? Conjugando simplemente, ¿no? Jepa auki, jepa taika, ¿no? Entonces, como papá segundo, mamá segundo o papá último, algo así, ¿no? Entonces, pero expresa esto, padrastro, madrastra, ¿ya? ¿Qué más? Enamorado, enamorada, novio. Enamorado, enamorada, ¿ya? Entonces, simplemente viene de munaña. ¿Qué es munaña? Querer. Verbo Querer. querer, ¿no ve? Entonces, yo digo enamorado, enamorada, munata, ¿ya? Munata. Eso llega a ser enamorado, enamorada. O también podría decir igual, exactamente lo mismo, muniri, ¿no? Pues munirija, ¿no? ¿Ya? Muniri nomás. Entonces, igual llega a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Enamorado, enamorada, ¿ya? Ahora, por ejemplo, van a ver algunos de la siguiente forma, pero parlata, ¿no? Esto ya es comprometido, comprometida, ¿ya? Ya son novios aquí, parlata, pero esto simplemente es igual una adaptación, porque parlaña, ¿qué idioma es? ¿Alguien sabe? Hablar. Hablar, pero ¿en qué idioma está? Castellano, latín italiano, sería. Latino, ¿no? sí, Italiano. Sí, italiano, ¿no? En italiano todavía se maneja, ¿no ve? Entonces, ¿quiénes han venido aquí? Los curitas, ¿no? Ellos nos Sí. han dicho, ¿no? Parlaña es hablar, ¿no ve?
Entonces hemos adoptado, no es Aymara, ¿no? Cuando dicen, Partasiñán, ¿no? Están mezclando, ¿no? Es un préstamo lingüístico. ¿Ya? Ya, pero esto se adopta y van a ver muchas veces en los diccionarios como ya comprometido, ¿ya? Entonces, pongan nomás, ¿ya? Listo, seguimos. ¿Qué más falta? A ver, Amigo, ¿cómo se dice? amigo. Muy bien. Amigo, amiga, compañero, compañera, se dice masi, ¿ya? Masi. Amigo, amiga, compañero, compañera, ¿ya? Masi. ¿Qué más? Suegro, cuñado. Suegra y cuñada. Ya hemos visto suegro, suegra, ¿no ve? Ah, perdón. Cuñado, cuñada, llega a ser hermano, hermana, ¿ya? Ujú. Ya, ¿qué más? Huérfano, Yatichiri. Ya, huérfano, se dice huachcha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay niños huérfanos, ¿no? Dicen huachchahuahua, ¿no? Entonces, niño huérfano, niña huérfana, ¿ya? Huachcha. Estamos en huachcha, entonces también hay viudos, ¿no ve? Entonces, cuando son viudos o viudas, se dice ihma. Entonces dice ihma mama. Ihma mama es viuda, ¿no? O ihma tata, ¿no? Que sería el viudo, ¿ya? ¿Algo más que falte? Paisano, paisana. Paisano o paisana. Viene de marca, ¿ya? Marca llega a ser, puede ser una comunidad, puede ser una región, una provincia, ¿ya? Entonces, marca masi, ¿no? Marca masi, entonces va a ser paisano, paisana, ¿ya? ¿Qué más? ¿Algo más? Padrino, padrina. Padrino y madrina, ya hemos dicho, ¿no ve? Con suegro, con suegra. Ahí, auchi, taikchi, que es suegro o suegra, ¿no ve? Entonces, exactamente lo mismo diría, ¿no? ¿Ya? Entonces, no hay una palabra. Por ejemplo, yo puedo decir el suegro de mi hermana, digo, ¿no? Entonces digo, Culiacaján, taikchip. Me dejo entender, ¿no ve? Ujú. ¿Ya? Otro. Complementos, complementos. ¿No? ¿Ya no? Ya, entonces aquí, pero aquí faltaría algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos varón, ¿no? Pues cuando son niños, ¿no? Por ejemplo, no sé, nace un hijo y dice, no, ¿qué ha nacido tu hijo, no? Entonces, varoncito ha nacido o mujercita ha nacido, ¿ve? Entonces, para decir eso, así específico, yo calla, eso es niño, ¿ya? Eso es niño. Y milla es niña, ¿ya? Yo calla, niño, y milla, niña, ¿ya? Ahora, esto podemos ir desarrollando, describiendo en función a su crecimiento, ¿no? Por ejemplo, a lala llega a ser niño, ¿ya? Entonces, lala puede ser, no sé, un niño de 4, 6, 7, 8 años, ¿no? Lala, ¿no? ¿No? En cuanto a varones, ¿no? Ahora, en niñas sería Lulu o Luluco, ya como hermanita, ¿no? O hermana, ¿no? Pues Lulu sería, ¿no? 5, 6, 7 años, ¿ya? Ahora, cuando ya son jóvenes, ¿no? Aquí faltaría uno, Mahtaya. Mahtaya. Mahtaya ya es, no sé, un niño o niña, para ambos casos, de unos 11, 12 años, ¿no? Mahtaya, ¿ya? Luego ya llegan a ser jóvenes, ¿no? Entonces, cuando es joven, es varón, se dice huayna. Cuando es joven y mujer, se dice tawaco. ¿Ya? Tawaco. ¿Ya? ¿Algo más? Creo que con esto terminamos, ¿no? Yatichiri, Sí. una consultita. Bueno, en este caso, cuando uno, bueno, trabaja con niños, cuando los saluda, ¿cómo tendría que saludar, perdón? Porque, bueno, el saludo que hacemos es, bueno, pronunciándoles, ¿no? Aruskipanay y Yocayas, así sería, más o No, menos no, de no. Yatichiri.
No, y además estás pronunciando mal. Yocalla ya significa otra cosa. Yocalla. Yo, No, no, sino yocalla. Simple. ya. Bueno, No, ¿cómo sería el saludo en este caso, ya, Yatichiri? pero el aymara es el idioma. Ahora se habla del lenguaje inclusivo, ¿no ve? El aymara es el único lenguaje inclusivo así por naturaleza, ¿no? Pues como pueden ver, por ejemplo, yo no puedo decir Askurukipan Tatanaka, ¿no? A todos, ¿no ve? Porque solamente Ujú. estoy saludando a hombres, ¿no ve? O no puedo decir Askurukipan Mamanaka, ¿no? Solamente estaría saludando a mujeres. Entonces tengo que decir, ¿no? En castellano mientras que puedo, ¿no ve? Ujú. Entonces, en aymara, cuando referimos a niños, entonces decimos guagua. ¿Qué hemos dicho Ah, que es guagua? Niño. bebé, Bebés, puede ser hijos, puede ser niños. ¿Me dejo entender? Yo digo, askurukipan guaguanaca. Me estoy refiriendo a hombres mm, y mujeres. Varones. Ajá. Sí, ¿Está varones. claro? Hisa, Yatichiri. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yatichire, buenos días. Quería Sí. preguntarle, ¿cómo puedo decir, supongamos, yo nací, por ejemplo, en Puno, pero vivo en Moquegua, en Perú, entonces, lo que siempre me preguntan, ¿dónde naciste? Y esa es la Ya. parte. Nacer es yuriña, ¿ya? Vocabulario. Yuriña es nacer, ¿no ve? Entonces yo, por ejemplo, voy a decir, ¿no? Naya sulcatiti ayuna yuritatwa, tiempo pasado, yuritatwa. Hichaj chukiawo marcana amasta, ¿no ve? Ahora, yuriña, hemos dicho, es nacer, ¿no? Nacer y vivir, habitar, morar, tamaño, ¿ya? Vivir, me refiero a un lugar, ¿no? O sea, Gracias, no de Yatichire. vivir, de estar vivo, sino de vivir, de El morar, lugar. ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto hay que conjugar, ¿no? Ambos están en verbo, infinitivo ahorita, ¿no? Entonces, yuritawa, yuritatua, ¿no? Entonces, esto simplemente es conjugación, ¿ya? Bien, Walik, a ver, ¿algo más que faltaría en la familia? ¿No? ¿Todo ok? El amante. Amante, no, no, los aymaras somos fieles, Isa. ¿ya? Nietos. Nieto ya hemos dicho, ¿no? Ah, Ya, entonces con esto, ya, si se acuerdan algo, me dicen, me preguntan, ¿sí? Es chifa. Perdón, perdón. No, no Chifa. escuché. ¿Chipa o Sí, ya kipa? te chifa. ¿Chipa o kipa? Chifa. No escucho bien si es chipa o... Kipa, dice. Kipa. Eso es, por ejemplo, para... eso se utiliza, pero no es, o sea, pero se utiliza, digamos, para decir, por ejemplo, no sé, estoy casado, digamos, pero, no sé, por una aventura tengo otro hijo con otra mujer, digamos, ¿no ve? Eso es kipa, ¿ya? Pero se utiliza para expresar de esa forma. Pero en realidad kipa es, por ejemplo, digamos, ¿no? Voy a graficar y generalmente eso pasa con la papa, ¿ya? Entonces, esto es el surco de la papa, ¿no? Pues ahí está la papa, lo hemos escarbado la papa, ¿ya? Pero nos hemos olvidado algunas papitas o una papita nos hemos olvidado. Y esta papita, como lo hemos olvidado y por la humedad de la tierra, en agosto, septiembre, ya va a empezar a brotar nuevamente. ¿Me dejo entender? Ya va a empezar a Ujú. brotar. Pero aquí hemos sembrado, digamos, cebada este año. ¿Ya? Está sembrado cebada, pero en medio de las cebadas va a haber papa. Esto es kipa. ¿Me dejo entender, no ve? Entendido. ¿Ya? Entonces se expresa también para decir la otra cosa que he dicho. ¿Ya? Yatichiri, y ¿Sí? perdón al término que referí hace un momento, chipar. ¿Qué significa chipar?
Chipa es, por ejemplo, no sé si ven, en la región de los valles se utiliza mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cajones de tomate, ¿no ve? Ahí tiene Ujú. como una especie de red que está hecho de cuero de vaca, ¿no ve? Eso es chipa. Chipa es amarrar, sujetar, eso es chipa, ¿ya? Quizá ya. ¿Ya? Bien, entonces ahora que sabemos familia, pues tarea 6 va a ser, van a ser su árbol genealógico, ¿ya? Ya también voy a dejar en plataforma o en la página la descripción, ¿ya? Entonces, pero ya saben, árbol genealógico como tarea. Ok. Bien, ahora vamos a hacer conversaciones, ¿no? En base a lo que es los pronombres interrogativos, utilizando la familia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hemos aprendido una pregunta, ¿no ve? Kuman sutimaj unasa. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, no Tu ve? nombre. Entonces, Juma es tú, ¿no ve? Tatama, ¿qué sería? Tatama, Tu papá. tu papá, ¿no ve? Entonces, Tataman, ¿no ve? Tataman, exactamente estoy lo mismo, ¿no ve? ¿No ve? Solamente que aquí estoy aumentando el tú, ¿no ve? Aquí no necesito Juma, ¿no ve? No necesito, ¿no ve? Ahora, Tataman de tu papá, ¿no ve? Suti, ¿qué es Suti? Nombre. Nombre. Ahora, cuando quiero decir su, ¿qué sufijo utilizo? Ma. Pa. Eso. Entonces, sutipaj, kunasa. ¿Qué estoy preguntando ahora? De tu ¿Cuál es el papá, nombre de tu ¿Cuál es el papá? nombre de tu papá? Exactamente. Entonces, hemos variado esto. Ma, que es sufijo posesivo. Sufijo posesivo. Sufijo posesivo. ¿No ve? Listo. Entonces, ¿no ve? ¿Ven la importancia de los sufijos posesivos que hemos aprendido? Del jamás pasa, ¿no ve? Entonces, Sí, esto sí. va a ir de acuerdo al contexto. Respuesta, ¿no? Tata, estoy escribiendo. Tata, ¿qué pongo? Tataman, sutipaja, ¿sí? Eso. Tatahan, suti, paj, Andrés. ¿Está claro? ¿Sí ha entendido? Aquí voy a poner respuesta. Tatahan, sutipaj, Andrés. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Mamá, mam, sutipa. Mamá man nasa. sutipas kunasa. Eso, la respuesta sería Mamahan sutipas. eso, ¿no? Muy bien. ¿Queda claro, no ve? ¿Se entiende, no ve? Hisa. Kisa ¿Ya? yatichiri. Eso. Cuando estamos hablando de tu papá, tu mamá, ¿de qué persona estamos hablando? Tercera persona. Tercera persona. ¿Sí? Tercera persona. Juma llegaría a ser a segunda persona. Esto siempre van a tener eso presente, ¿ya? ¿En qué persona estamos hablando? Para utilizar correctamente los sufijos posesivos, ¿ya? Ahora, ¿qué podría decir yo, no? Tataman sutipaj kunasa, ¿eh? Entonces, tatahan sutipaj Andrés. Pero para no estar preguntando, mamaman sutipaj kunasa, ¿no ve? Entonces, aquí, ¿cómo sería la palabra, la pregunta? Humaste, Humansti dice Mamá y de ti, ¿no mansti. ve? Pero yo quiero decir, y de tu mamá. Mamá. Eso, mamá, mana, ¿no ve? Mamá, faltaría aquí, mamá, mana, ¿no ve? De tu mamá, dice hasta ahí, ¿no ve? Aquí, Ah, de tu edición mamá. vocálica, y Mansti. pongo mamá mansti. ¿Qué estoy diciendo? Y de tu mamá. Tu mamá. Y de tu mamá, ¿no ven? Entonces, mamá Han, Sotipaj, Lorenzo, sin necesidad de estar volviendo a preguntar lo mismo. Pero este mamá puede ser de cualquiera, ¿no ven? Puede ser Hilamansti, Huyakamansti, Achilamansti, ¿no ve? Munirimansti, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Hisa. ¿Sí? Ahora exactamente pasa aquí lo mismo, ¿no? Este ta puedo cambiar por otro, ¿no ve? No simplemente va a ser tata, ¿no ve? Voy a decir, achilaman su tipaj kunasa, ¿no ve? Achilahan su tipaj Manuel, ¿no? Awichuman su tipaj kunas, awichuhan su tipaj Micaela, ¿no?
Muniriman sutipaj kunas, munihan sutipaj, no sé, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, ahora se van a aprender esto. Lo único que van a cambiar es esto, ¿ya? Y en lo posible utilicen esto, ¿no? Cambiando también esto. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Hija. Ya, Hisa yatichiri. Ya, bien, vamos a practicar entonces, ¿ya? Vamos a practicar, practicar. A ver, sí, Profesor, después a ver. Sí, disculpe, una pregunta es que estoy revisando y no nos ha explicado cuándo debemos utilizar el pa, el sufijo pa. ya. ¿Has visto sufijos posesivos? Sí, ¿Y dónde es? este, ah, ya, sus y sus, sí, profesor, ya me acordé. Exactamente, ¿ya? Mm, Entonces, ahí está, ¿no? Todo lo que estamos viendo tiene que ver con lo que hemos aprendido. Ahora, si es que algo no hemos visto, lo he ido complementando, ¿no? Por ejemplo, el sufijo na, no hemos visto, pero se ha dicho que significa de, ¿no ven? Pues puede ser de pertenencia o puede ser de procedencia. En este caso, dependiendo, en este caso es de pertenencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, Bolivia, ¿de dónde vienes, no? En todo caso no, de o en va a significar, ¿no? Entonces, ¿dónde vives? Boliviana, ¿no ve? En Bolivia, ¿no ve? ¿No ve? Ya, luego explicaremos eso, ¿ya? Entonces, en este momento va a significar de pertenencia, ¿ya? Ya, entonces ahora hacemos la prueba. ¿Sí ha entendido, no ve? ¿Esto? ¿La conversación? Van a cambiar lo que está en amarillo, nada más, ¿no ve? sí. ¿Ya? Y obviamente la respuesta igual, ¿no ve? Se va a cambiar lo que está aquí, ¿ve? Listo, ¿ve? Obviamente el nombre, ¿no? O tal vez de alguien también se llama Andrés, ¿ya? Pues hacemos la práctica, la prueba, a ver cómo, si se ha entendido o no. A ver. Cualquiera. Junior Gómez, Askirukipan Gilata Junior. Junior. Chacatao Gilata Junior. Ahí Ask you estás. kipanay tichiri. Kamisaki Gilata Junior. Kawasaki yatichiri. Kumansu Timaj Kunasa. Eso me olvidé, yatichiri. What's your name? My name is Junior. Waliki. Achila Mansti. Achila, no. No, yatichiri. Ahí está, mira, te voy a graficar. Achila, ¿qué hemos dicho que es? Achila es Abuelo. abuelo. ¿Y qué te he preguntado? De tu ¿Y de abuelo. tu abuelo? ¿Y de tu abuelo? ¿No? Me refiriéndome al nombre, ¿no ve? Sí. Aurelio. Eso. Está bien, practica, practica. Gladys, adelante. ¿Pregunta o quieres participar? Quiero participar. Ok. Aski hype ukipan kuyaka, Aski haipuki panay yatichiri. kamisaki kuyaka, Waliki yatichiri. Sumasti. ukaki para waleki kuyaka. Human sutimaj kunasa. Nayan sutijas Gladys. Waleki, awichuman sutipasti? O awichumanste? Achilahan Awichumanste? awichu. Sí. Ahí Satao Lorenza. Waleki, kisinkam kuyaka Gladys. Ikisin kamay yatichiri. Ok, waleki, a ver. Mijail, ¿está bien así tu nombre? Sí, yatichiri. Ok, Askirukipan Hilatam, Askirukipanay yatichiri. Kamisaki, Waliki, humansti. Ukaki para Waleki, Human Sutimaj Kunasa, Nayan sutijaj Mijail Cruz. Tatamansti, Tatajan sutipaj René. Mamamansti, Mamajan sutipaj Isel. Munirimansti, Muniri
Munirihan Sutipaj Carla. Walik, kisin kam hilata. Kisin kamay yatichiri. Ok, good job, Mijail. Walik, entonces, ukari churtukueñan, ¿ya? Muy bien, van a practicar, ¿ya? Nos vemos el día miércoles, ¿ya? Chajayinto añan tukueñan, ¿ya? Pues cantamos nuevamente para terminar. Y así contentos cantando se van a ir a sus trabajos, a sus diferentes actividades, ¿ya? Walik, taquen, micrófono na cantayasi, pam, enciendan sus micrófonos. Ya, Walik, taqeni, Maya, Paya, Kimsan. Kupah kolila ya kita ponemos Jawa Sara Kising kama